Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú nos veas. Bienvenido a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete, dale like a los programas, quédate aquí, te la vas a pasar muy bien. Y a los que nos siguen, muchas gracias por su apoyo. Hoy para nosotros es el programa número 100 y lo vamos a celebrar de una gran manera. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Platicando de un gran disco, de un disco icónico para la historia del heavy metal. Hoy en este programa vamos a hablar de Judas Priest, del famoso Screaming for Vengeance, Vengeance, como le quieras decir, que se grabó hace prácticamente 40 años, en el año de 1982, una joya del heavy metal, probablemente dentro de los 5 primeros lugares de discos de toda la historia del heavy metal, y hoy hemos reunido un panel eh, pues de buen calibre, de puro fan de Judas Priest, y te los voy a presentar en este momento. Así que nuestro primer invitado es mi querido amigo Raúl Ulloa, que tiene muchos fans aquí en el programa, que siempre me lo piden. Bienvenido, Raúl. Muy buenas noches, Armando, saludos a todo el panel, de verdad es un placer. Pues gracias por eso, maestro. Aquí estamos por el amor a la música, porque nos reúnen discos medulares y sobre todo siempre es muy rico estar interactuando, aprendiendo y pues pasando la poca madre. Un fuerte abrazo para todos, buenas noches. Ok, mi segundo invitado, bueno, lo acabas de ver hace poquito en unos programas, el famoso corresponsal en Estados Unidos, mi amigo Gabriel Cuautle, un especialista en Judas Priest de los años 70. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal todo el panel y a toda la gente que nos está viendo? Gracias, aquí de regreso y con muchas ganas y mucho gusto de participar aquí en la conversación de este gran álbum. Saludos. Perfecto. El siguiente invitado, pues es ni más ni menos mi amigo colombiano, mi parcero, Carlos Andrés Rojas. Andrés Rojas para los amigos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues vamos a hablar un poco de heavy metal esta vez, no vamos a hablar de este disco un ratito, ¿no? Ya saben ustedes, por aquí está. Y pues que se arme, que empecemos a hablar. Claro, ya nos dirás cómo conociste a algunos miembros de Judas. Claro que sí. Y hoy tenemos una reaparición, un die hard fan de Judas Priest, recalcitrante, polémico, pero muy buena onda. Mi amigo Francisco Yan, bienvenido. Hola, ¿cómo están Armando? Los del resto de los panelistas, ¿cómo han estado? Pues sí, hoy toca hablar de un disco toral en la historia del metal y un disco, pues prácticamente de la columna vertebral en la discografía de Judas Priest, que es el disco que los manda realmente a una cuestión más comercial que antes no forzosamente tenían. Perfecto. Raúl, este disco de Screaming for Vengeance representaba para Judas Priest la confirmación al estrellato del heavy metal. Tenían cierta presión por parte de la compañía de discos que los obligaba a tener el gran éxito en Estados Unidos. ¿Tú cómo conectas con este álbum? ¿Cuál es la impresión que te genera a ti? ¿Cuál es tu primer golpe musical con ellos en concreto de este trabajo? Bien, Armando, pues mira, mi primer acercamiento a Judas Priest fue precisamente el concierto grabado de esta gira, que es el Live Vengeance del 82, un concierto que se grabó en Memphis, Tennessee, y bueno, pues llega a mis manos el VHS, y bueno, pues armando la reunión con amigos, lo vemos en casa, y bueno, pues fue una cosa espeluznante, ¿no? O sea, un concierto impresionante, además ya con la identidad del metal 100%, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, había un trecho ya recorrido de Judas Priest en ese sentido. Sin embargo, previo a la New Wave of British Heavy Metal que bien Geoff Barton bautiza en la revista Sounds por ahí de
1977, pues bueno, Judas Priest ya venía sonando de tiempo atrás. Sin embargo, para mí es el grupo que le da la identidad al metal por dos cosas. Primero, por un álbum como British Steel, que es el álbum de heavy metal por excelencia, pero además asumen ellos la imagen metalera del cuero, de estoperoles, de una forma. Sí, ya había gente que tenía ese tipo de vestuario y de todo, pero de una manera muy, muy simplista, ¿no? Judas Priest lo asume como una identidad de vida, de actitud, y es la banda por excelencia metalera. Entonces, como bien dices, pues ya había por parte de la disquera, y ellos mismos como exigencia creativa, pues tenían que ir evolucionando en ese sentido. Y bueno, pues con Scream for Vengeance realmente pues entendemos que es un álbum que entra con todo. A mí, después de ver ese video, y identificarme con la música, me doy a la tarea primero de conseguirlo ya en vinilo, el Screaming for Vengeance, y sobre todo de echarme hacia atrás para conocer toda su discografía. Entonces yo llego a Screaming for Vengeance por el video, después compro el disco unas semanas después, y definitivamente se convierte en una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. El hecho de que sea mi álbum favorito de Judas Priest no tiene que ver con que haya sido el primer contacto, sino realmente como esencia musical, rola tras rola, y todo el concepto que tiene, y que ya platicaremos más adelante y más puntual, se convierte por siempre en mi disco favorito de la banda, ¿no? Ese es mi contacto con Judas Priest, y fue un tubo al seso, definitivamente. Perfecto. Gabriel, hemos platicado en diversas ocasiones que este disco de Judas Priest prácticamente ya se aborda el estilo del heavy metal en comparación un poco al Judas Priest de finales de los 70s o inicios de 70s, donde había ciertos rasgos de hard rock, pero en este Screaming for Vengeance es prácticamente un cañonazo musical. Pues sí, porque si más o menos, bueno, si saben pues ya saben la discografía, antes del Scream for Vengeance salió el Point of Entry, y entonces el Point of Entry, a mí el Point of Entry me tocó ya cuando ya había salido, pero yo he leído de los fans de aquella época que aparentemente no les gustó porque dicen que estaba muy comercial. Entonces también eso los motivó a sacar un disco un poco más pesado, más metalero, porque venían de esa, pues, desilusión, decepción para los fans de la época del Point of Entry, que a mí en lo personal, Point of Entry me gusta muchísimo. Entonces, efectivamente, sí, los años 70 pues tenía un sonido más de la época, más de los años 70, ¿verdad? Fue hasta realmente el British Steel, donde ya hacen, bueno, cambian su sonido, cambian la imagen. Y aquí un dato chistoso, la imagen que tomó Rob Halford así de motociclista con el estoperol y la piel, se la robó a Village People, digo, es la verdad, ya lo ha dicho. Entonces es un dato curioso, ¿no? Pero bueno, por fin de cuentas todos los metaleros nos identificamos con esa imagen, ¿no? Así de la piel y las cadenas y todo el rollo. Pero bueno, por el caso es de que, por eso yo creo que en este disco, el Scream for Vengeance, cambiamos su sonido, lo hicieron más duro, más pesado, si ustedes quieren, más metalerón, y pues definitivamente nos dieron una obra maestra. Yo en mi caso particular, cuando salió este disco, yo ya los conocía de tres, conocía el British Steel, conocía el Point of Entry, e incluso ya conocía ¿cómo se llama? El Unleashing the East, que eran los que en aquel entonces en México podías conseguir, porque no podías conseguir nada en versión nacional de los 70s. Pues ya cuando salió este disco, ya los conocía, ya sabía quién era, ya conocía sus discos, y lo que sí me acuerdo, así lo tengo súper claro, cuando lo compré, me dieron mi dinero por mi cumpleaños, cumplí 13 años, y me fui a un Gigante, y ese mismo día me compré, pues, nada más para que vean los nombres, ¿no? Estamos hablando del 82. The Number of the Beast, Blackout, Scorpions, y Entonces ese día yo creo que ni dormí, pero esa fue la primera vez que lo escuché, perdón. Y de ahí en fuera, está entre mis tres favoritos. Como ya hemos platicado tú y yo, Armando, antes también, a mí sí me gusta, yo diría que parejo, de los 70s y 80s, y por ejemplo, mi disco favorito pues es el Sad Wings of Destiny, pero yo creo que después viene el Scream for Vengeance. Y bueno, o sea, todo el disco es completo, es bueno, o sea, no hay una de relleno. Y esta es mi copia más reciente que compré, es de la época, pero mi copia mexicana
original, yo creo que se va a haber perdido. Pero bueno, ese fue mi contacto con Scream for Vengeance, y eso es por lo que yo creo que este disco fue diferente al Fundo Friendly, porque los fans de la época no les gustó el anterior. Ok, ahora vámonos a Sudamérica. Andrés, ¿tú cómo conectas con este disco? ¿Lo conoces por un cassette o cómo lo conociste? Bueno, primero que todo lo conocí fue por MTV. Recuerdo que estaba viendo no me acuerdo qué programa, si era Headbangers Ball, no recuerdo cuál, lo presentaba en esa época, si no estoy mal era Dee Snider, y salió You Got Another Thing Coming. Entonces yo tenía el Betamax en esa época, ustedes se recuerdan que era antes del VH, era el Betamax, que uno le tenía que hundir la palanca roja hasta el fondo y empezaba a grabar después de 15 segundos que se perdían de todo eso, ¿no? Entonces así conocí yo esta banda y dije, ay, una banda de heavy metal, ¿no? Porque ya había escuchado uno que Black Sabbath o cosas así, pero como les comenté en el programa de Dio, no era muy fácil, no llegaba a todo, entonces así conocí. Y empiezo a preguntarle al amigo que siempre, a mi dealer de música, llamémoslo así, que era un vecino que era más grande que yo, era mayor que yo, y entonces consígame algo de esta banda Judas Priest, porque esta canción me acaba de patear el trasero, ¿no? Y el hombre me consigue The Hellion Electric Eye, ¿no? Y al escucharlo dije, ¡ah, su madre! ¿Qué es esta cosa, no? Fue totalmente un bofetón en la cara. Como les comentaban en el otro programa, la grabación no era muy buena, pero con eso me bastó para seguir borrando cassette que tenían mis papás y siga borrando hasta que por fin conseguí el disco. Esta es edición colombiana de 1982, añitos después lo conseguí. Y al escucharlo completo, fue la primera vez que yo escuchaba a Judas Priest. Yo nunca no conocía nada, absolutamente nada, nunca había escuchado ni siquiera la banda. Entonces fue con este disco que entré y de inmediato dije, no, pues efectivamente, esto es lo más pesado que he escuchado yo en esa época. Entonces me dicen, no, pues es que esto es heavy metal. Y para mí, como dicen todos ustedes, es la banda por autonomía. Digo que este disco y esta banda hicieron del heavy metal algo mucho más grande. Y esa fue la manera como los conocí, la verdad. Fue con discos grabados, como les he venido comentando, a Colombia no llegaba tan fácil, entonces siempre era por discos grabados o programas de televisión, como el caso de MTV. Perfecto. Francisco, yo normalmente suelo decir que este disco, el famoso Screaming, pertenece al periodo del Judas Priest clásico. Yo denomino ese periodo porque es la alineación que corresponde a Tipton, a Downing, a Halford, a Hill y a Dave Holland, que prácticamente ellos graban desde British Steel hasta Ram It Down. Y ya para el Painkiller, pues ya se va Dave Holland. Bueno, más bien lo despiden. ¿Cómo explicar el gran éxito que logró Judas Priest para este disco, el Screaming? Les precedía el British Steel, pero con un intervalo de Point of Entry, que en palabras de Rob Halford, ahí como que bajaron un poquito el acelerador. Pero cuando llega este gran disco, como que todos nos conectamos con Judas, volteamos a ver a la banda, que muchos ya la conocían, pero este es un gran trancazo musical. ¿Cómo explicar esa metamorfosis de Judas? Pues mira, sinceramente, yo creo que después del Point of Entry, que a mí particularmente no me parece un disco ni demasiado comercial ni malo, simplemente es un disco diferente de Judas Priest que tuvo otros alcances, pero efectivamente fue un disco que no tuvo el éxito ni de su predecesor, el British Steels, que fue un disco mucho más metalero, mucho más clásico, más rápido, con un himno que fue Breaking the Law y con otro himno que pudo haber sido Living After Midnight. Pues llega Point of Entry y realmente no tiene una canción particular que destaca, aunque tiene buenas canciones. Desert Plains a mí se me hace un rollo, no. Pero es un disco que comercialmente no tuvo éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? Honestamente no es una respuesta que yo tenga a la mano, porque pues yo tenía creo que 10 u 11 años, entonces pues no sé cuáles eran las cosas que pegaban en ese entonces, o no me daba cuenta de lo que me gustaba o no me gustaba. Pero efectivamente llega Screaming for Vengeance, y es un disco que retoma la parte metalera de Judas Priest, la parte
más, no sé si decir más agresiva, porque sinceramente sí tiene una parte incluso pues, comercialota, ¿no? Judas, en ese disco hay una parte más comercial, no desde luego en la canción de Screaming for Vengeance, pero a lo mejor Take This Chains, y a lo mejor Fever, y obviamente un cañonazo que fue comercialmente el video que fue, y el sencillo que fue You've Got Another Thing Coming, que por cierto fue una canción que metieron de último minuto y que no se acordaron que la tenían por ahí, la metieron de último minuto. Era una canción que no estaba planeada salir en ese disco. Y ¿por qué pegó? Pues quién sabe. La verdad es que el mercado, había muy buenos discos de metal en aquel entonces saliendo y el mundo estaba pues ávido por consumir esto y pues las guitarras de Tipton y Keke Dowling son espectaculares, son llamativas, la base rítmica que hacían Holland y Hill eran brutales y desde luego la voz de Rob Halford que estaba pues más que en plenitud, ¿no? Todavía ya madura, pero no desgastada tanto por el alcohol, entonces, y por las giras constantes, es un grupo que estaba en plenitud y aparte en una escena que estaba completamente en auge, ¿no? Si ese mismo disco saliera hoy en día, y yo sé que todos los discos son discos de su tiempo, son fotos de su tiempo, pues no sé si tendría el mismo éxito porque la escena es otra, o sea, tuvo éxito porque el disco tenía una calidad impresionante y además obviamente porque la escena pues estaba en auge, todavía no empezaba el metal más underground, todavía no estaba, pues el hard rock sí estaba, pero había un mercado amplio para el metal, porque aparte no podemos decir que fuera un disco que tuviera muchísimo más calidad que el British Steel, que son discos extraordinarios, pero tampoco ni menos ni más que el Defenders of the Faith, que fue un disco que es maravilloso, pero que comercialmente no tuvo el mismo éxito. Yo creo que es una conjunción de la escena y de lo grandioso que fue el disco, ¿no? Y de la conjunción musical de todos. Es una conjunción de cosas. Yo creo que no hay una sola cosa, un solo factor que explique por qué fue un disco comercialmente exitoso, y aparte de comercialmente exitoso, pues muy bien aceptado en el mundo del metal, porque hay discos que han sido comercialmente exitosos, pero pues que en la escena no representaron tanto, o que en la escena fueron muy exitosos, pero comercialmente no tuvieron tanto éxito, ¿no? Este disco lo tuvo todo, que es una conjunción de situaciones que lo llevaron al pico, ¿no? Ok, Raúl, Rob Halford en su famosa biografía, que aquí lo muestro, dice que ellos sabían que tenían un disco poderoso, honesto, que con el tiempo se dieron cuenta que no tenían ningún tema malo, que podían navegar de algo muy heavy a algo muy comercial, pero que tenían la presión mediática de la compañía disquera que les dijo, muchachos, es momento de dar el paso, tienen que generar un éxito masivo en América, en los Estados Unidos, así eran las palabras de la compañía, y pues este disco de Judas Priest, yo comparto tu opinión, para mí es el mejor de ellos, por los matices musicales que tiene, y pues, ¿cuál es tu opinión de todo el repertorio de canciones? O si quieres ir desglosando un poco las canciones, adelante. Perfecto. Mira, evidentemente había una presión de la compañía, pero yo tengo muy claro que les valió un pepino. O sea, al final es un producto, obra de la comunicación que tenían entre ellos, de esa necesidad de sacar a flor de piel todo lo que tenían musicalmente compuesto, y al final lo plasman de una manera muy inteligente. Por ejemplo, si hablamos de la cuestión comercial, ¿no? O sea, tienen un contacto con Robert Halligan Jr., que era pues un compositor y arreglista estadounidense que ya había hecho canciones, se dedicaba a hacer canciones para otras bandas. O sea, al final él tenía un proyecto que se llamaba Sally Rain, pero pues realmente no implicaba absolutamente nada, y él ganaba dinero y componía canciones muy buenas, ¿no? Y bueno, echaron mano de este rolón, que es uno de mis canciones favoritas de todos los tiempos, Take These Chains. Y bueno, pues es un éxito comercial que tienen, pero por una elección de ellos, ¿no? Propia. El caso que comentaba Francisco de You've Got Another Thing Coming, que es una gran rola,
al final logra salir a flote, como bien decía Francisco, no la tenían contemplada porque en Ibiza, mientras están grabando, surge la canción, pero no le dan el interés que merecía, ¿no? Cuando se van a Miami, en Florida tienen otra etapa también de posgrabación, es cuando se dan cuenta del potencial de esta rola, que la tocan, y bueno, pues se dan cuenta que es una canción que puede ser impulsora del álbum en un inicio y se convierte en el primer sencillo, que se edita creo que un mes y medio después, es por ahí del 6 de agosto, algo así, ¿no? 6-7 de agosto. Esta rola se convierte precisamente en un punto medular de parte de tu pregunta. ¿Cómo es que entran comercialmente a los Estados Unidos? Ellos ya habían hecho una gira previa, que incluso se habían llevado a Iron Maiden como banda abridora en el 80 y 81, pero regresan a Estados Unidos a hacer una gira en apoyo al Screaming for Vengeance antes que tocar en Europa. En Europa empiezan sus fechas a partir de 1983, o sea, todo el 1982, ese semestre, tienen una gira norteamericana. You Got Another Thing Coming es una canción que se abre paso en las estaciones de radio, o sea, a los gringos les encanta, la empiezan a sonar en todas las estaciones y se logra colocar en las listas de éxitos que le llamaban el Hot 100 en aquella época, y alcanza a llegar al lugar 67, 68 de las listas de todas las canciones de música popular en Estados Unidos. No estamos hablando de metal, no estamos hablando de rock, estamos hablando de canciones populares. O sea, hablar de un lugar 67 para una banda de heavy metal que estaba abriéndose camino en Estados Unidos fue sensacional. Entonces, pues ya se imaginarán que este disco es muy importante como llave para abrirse no nada más en Norteamérica, ¿no? Ya en Sudamérica empiezan a sonar mucho, en Europa no se diga, y en todo el mundo Judas Priest empieza a ser una banda muy importante. Aquí entonces lo que me queda claro es que es un disco muy equilibrado, que de principio a fin todas las canciones tienen su propia esencia, tienen variantes, tienen picos y valles. Eso es lo que hace de este álbum un disco energético, pero a la vez muy envolvente en melodías, en armonías, y sobre todo es todo ese conjunto que hemos platicado, ¿no? La imagen, el sonido. A mí me gustaría entrar a detalle en la cuestión de la portada, porque hay cosas muy interesantes, muchas anécdotas que platicar, que también es el inicio de una relación que tienen con este hombre, Doug Johnson, y que también revoluciona la cuestión estética del arte visual, sobre todo de una banda de heavy metal. Entonces, Scream for Vengeance es verdaderamente un punto de partida para la banda y un punto de inflexión en el metal, que si bien ya tenían la identidad de ellos como la banda de heavy metal estelar, pues también con este disco tienen una tarjeta de presentación absolutamente fascinante, ¿no? Ok, Gabriel, en este disco se nota mucho la mano del productor, el famoso Tom Allom, que había trabajado con Black Sabbath, con Def Leppard, con Pat Travers, y Judas Priest lo busca para este disco. Tanto el guitarrista Downing y Rob Halford comentan que una de los objetivos del grupo era tratar de penetrar en la radio. Y que ellos consideraban que tenían prácticamente 3 sencillos: Take This Change, Bloodstone y la famosa You've Got Another Thing Coming, e incluso hasta Fever. Pero como bien comenta Raúl, que nos hacía el comentario de que originalmente You've Got Another Thing Coming no iba a aparecer en el disco, o no le veían tanto potencial, cuando, bueno, hay que recordar que este disco lo empiezan a grabar en Ibiza, en España, y luego se regresan a Miami, porque en Miami Tom Allom tenía todos sus contactos, la producción, en fin, todo lo que implicaba el trabajo final de mezcla del álbum. Pero a lo que voy, vaya, Judas Priest sabía que si podía penetrar en la radio de los Estados Unidos, iba a tener mucho jale, mucho impacto con la gente. Dice Halford que él se dio cuenta que You've Got Another Thing Coming era una canción ideal para la radio, sobre todo para un viaje en carretera, para que la gente la fuera escuchando en sus autos. ¿Cuál es tu opinión de todo este contexto que te hice? Pues sí, no, también leí lo mismo, de que
fue casi una canción que decidieron poner en el disco casi al final. Y efectivamente cuando la escucharon, vieron que podía tener éxito en el radio y hasta, bueno, ya en esa época MTV ya empezaba su rotación a poner en su rotación bandas de heavy metal. Incluso me acuerdo, ese video yo lo vi en México, fue del 84, algo así. Es un video medio raro ahí con láser. Pero por ejemplo, ahorita que estabas comentando de los sencillos que ellos pensaban incluir o lanzar, yo finalmente, hasta donde yo me acuerdo, ese fue el único realmente sencillo. Pero yo me imagino que te dan otra idea, porque aquí no sé si se puede ver, pero esta es una edición de ese año de Estados Unidos, y viene You Got Another Thing Coming, viene The Hellion y Electric Eye, y viene Take This Chance. Entonces yo creo que su plan original era tener más de uno, pero con ese que tuvieron, les alcanzó para tener aire, en el tiempo de aire en el radio, rotación en MTV, y pues sí, eso ya los acabó de consolidar en el mercado de Estados Unidos. Y aparte el año 82, pues era cuando yo creo que todas estas bandas que venían del New Wave of British Heavy Metal, otras bandas ya de antes, como los mismos Scorpions, que también empezaban a tener ya éxito en Estados Unidos, pues fue un momento perfecto para ellos, para ya tener ese éxito comercial masivo, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente yo creo que fueron, como decía Raúl, una combinación de cosas, o sea, las canciones, no todas, ya estoy de acuerdo, no todas son pesadas, hay unas que son más melódicas, pero digo, es un disco, o sea, nada más la pura entrada de Hellion y luego Electric Eye, ya como que es una introducción que dice, esto va a estar muy bueno, ¿no? Y nada, vamos a hacer un comentario rápido para no extender mucho porque tenemos poco tiempo. Yo me acuerdo cuando vi la portada también en el disco, yo acaba de cumplir 13 años, ¿no? Entonces me imaginaba, ojalá que hagan una película, unos cómics, algo. Y creo que salió hace poquito un libro precisamente o cómics, algo así por el aniversario 40, lo vi anunciado por ahí, de la banda, en el website de la banda bien anunciado. Pero bueno, ya no me quiero extender porque somos muchos y hay poco tiempo. Ok. Andrés, si mal no recuerdo, Judas es una de tus bandas favoritas, ¿no? Hasta donde tengo un conocimiento. Sí, es correcto. Del heavy metal es mi favorita. Okay. Por bueno, encima de Maiden 1.000.000 de veces. A ver, te voy a hacer una pregunta. 1.000.000. Ahí te hago una pregunta un poco complicada. Yo sé que para ti Judas es Tipton, Downing, que admiras mucho el trabajo de esos guitarristas, que es el sentimiento puro de la banda y forma parte esencial del sonido de Judas. En este disco yo creo que es uno donde apreciamos plenamente ese famoso trabajo donde se contestan las guitarras mutuamente. Sí. Un estilo que manejó mucho Judas, el mismo Iron Maiden, hasta Saxon, pero en este disco se aprecia totalmente. ¿Qué opinas de ese trabajo guitarrero de estas dos grandes leyendas del heavy metal, Glenn Tipton y K.K. Downing? Una sola palabra, es perfecto, esa es la palabra. Cuando escuché yo esas canciones que les mencionaba anteriormente, que eran 2 canciones porque el intro, pues no, llamémoslo que no lo cuenta. Después que conseguí el disco, escuché Fever, Devil's Child y Pain and Pleasure, dije, caramba, carajo, qué mierda es esto. Estos 2 locos son almas gemelas, se encontraron, nacieron de otro papá, del mismo papá, pero con otra mamá o algo parecido, porque qué mierda es esto, o sea, estos locos se están entendiendo telepáticamente y suena perfecto, o sea, para mí ellos dos, y más adelante les contaré la historia que me pasó cuando los conocí, que dejé hablando solo a Rob Halford por irme a tomar la foto con Kiki Downing y Glenn Tipton, porque efectivamente, como lo dice Armando, para mí Judas Priest son ellos dos. Yo sé que la voz de Rob Halford es impresionante, es magnífica, pero para mí Judas Priest lo tengo siempre en la cabeza, que ni siquiera Jan Hill, que es el creador de la banda, para mí era el sonido clásico, eran ellos dos. Entonces, cuando escuché todo el disco completo, sobre todo estas 3 canciones, dije, wow, tienen magia incluida. Esa es la respuesta que le puedo dar, esa palabra que es perfecto y que tenían magia. Ya lo habían hecho, pero siento que en este disco como que los dos o volvieron a nacer o se dieron cuenta que sí tenían el mismo papá o no sé qué pasó, pero dije, efectivamente, algo pasa aquí.
tenían una química única, y siento que aparte de que tenían esa sola química, lo que hicieron en este disco creo que fue recoger como que elementos de todos los discos que habían hecho desde el Sin After Sin, Rock and Roll, todos, inclusive para mí, en mi punto de vista, lo que es Bloodstone y Take These Chains, tienen algo de melancolía que se perdió en el Sad Wind of Destiny, que para mí era, ahí murió el Judas Priest melancólico. Entonces, toda esa cantidad de elementos que agarró Tipton y Downing lo mezclaron aquí de todo lo que habían hecho, pero lo hicieron más alto y con mucha más calidad. Ok, Francisco, platicando un poco de todas estas grandes canciones, muchos se quedaron como parte del set list de Judas Priest por muchos años. Por ejemplo, cualquier fan de Judas sabe que la entrada va a ser de Hellion y la siguiente canción es Electric Eye. O saben que van a tocar de cajón You've Got Another Thing Coming, que casi siempre la tocan en los encores, los famosos regresos al escenario, cuando el público está pidiendo otra, es cuando la tocan. Y por ahí se avientan una sorpresita que puede ser Bloodstone, Take These Chains, Fever. Tú dime, ¿por qué tienen tanta magia estas canciones? Ya no lo dijo Andrés, pero ¿cuál es tu visión para ti que has sido un fan de Judas de muchos años? Pues bueno, para mí tiene esa magia porque es un disco prácticamente perfecto, ¿no? No le encuentras, le encuentras grandes solos de guitarra, excelentes partes de batería, o sea, todo es una conjunción que lo hace ser un disco perfecto. Sin embargo, déjame decirte, y te voy a contradecir, yo creo que es un disco que a pesar de ser un disco tan exitoso, durante un tiempo nada más tocaban 2 canciones, bueno, quitando Hellion, ¿no? Y realmente es hasta creo que un poquito más reciente que empiezan a tocar Take These Chains, pero después de la gira, a partir de la gira del Defenders of the Faith y de la gira del Turbo y de todo, pues realmente tocaban 2 canciones de ese disco y francamente no entiendo por qué, porque Fever la deberían de tocar siempre, todos los días, debería ser el himno nacional de Inglaterra, ya no más God Save the Queen. Es una canción maravillosa con un trabajo vocal de Rob Halford impresionante. Igual Take These Chains, la canción que quieras del Screamer es una maravilla. Para mí la que es un punto bajo personal es Devil's Child. No me parece la octava maravilla de canción, aunque sé que a mucha gente le gusta, es un gusto personal mío que no me parece tanto. Y es un disco que sinceramente yo creo que el grupo, yo no sé si se aburrieron de tocarlo, yo no sé si sus expectativas fueron otras, no sé qué ha pasado, pero yo creo que al contrario, yo creo que es un disco al que en vivo no se le hizo la justicia que realmente merecía. Ahora, ¿por qué suenan bien la rola que toquen de ese disco? ¿Por qué suena bien? Pues porque son canciones maravillosas, o sea, porque son buenas canciones, porque son canciones bien compenetradas. Alguna vez me decía un amigo, que es un disco que hay discos que si pones a bajo volumen pierden, si lo pones demasiado volumen saturan y dices, no, esto ya está demasiado estrendoso. No estrendoso en el buen sentido de la palabra, si no dices, pues ya se oye feo. Y ese disco lo puedes poner a 1 y bajito se va a oír bien, pero lo puedes poner a 11 y va a tronar macizo y no te va a meter distorsión. Es un disco perfectamente producido, perfectamente tocado, perfectamente ensamblado, donde las canciones van donde tienen que ir. Y ese es el éxito de ese disco para mí. Y para mí cualquiera de las canciones de ese disco funcionan en vivo. Pero insisto, a mí se me hace que el mismo Judas Priest sí lo hicieron un poquito a partir del Defenders of the Faith. Yo no sé si porque quisieron tocar más pesado o a lo mejor les aburrió todo lo que lo tocaron. No sé, no me cabe en la cabeza. Pero para mí es un disco que en vivo no se le hizo la justicia que tenía que haber tenido ese disco de presencia en el set list del grupo. Ok, vamos a cerrar, pero voy a dejar a Raúl hasta el final para que nos hable un poquito del arte, pero Gabriel, tus conclusiones finales de este discazo. Pues es un disco que, bueno, en mi caso, yo, bueno, como había comentado, ya había escuchado los otros 3 primero, pero este fue el que ya acabó de convencerme que Judas Priest es de las mejores bandas del heavy metal. O sea, yo los considero, bueno, a lo mejor esto va a causar un poco de polémica, pero obviamente cuando hablan de los papás de heavy metal siempre dicen Black Sabbath, ¿no? Deep Purple, no sé. Pero si te das cuenta, el Sad Winds of Destiny es de 1976. O sea, y el sonido de ese disco ya trae tintes metaleros, ¿no?
Para mí Judas Priest es una banda que debería tener, o se le debería dar más crédito. Otro tema así medio puntiagudo es lo del estúpido Rock and Roll Hall of Fame. Digo, ¿cómo es posible que apenas los indujeron y con un nombramiento ahí raro, ni siquiera el que le dan a todo el mundo? Pero bueno, o sea, yo creo que Judas Priest es una banda, en mi opinión, subvalorada. Digo, los fans la amamos, o sea, los fans somos incondicionales, pero yo siento que no se le da todo el reconocimiento que debería, porque está al nivel, en mi opinión, de Black Sabbath. Sí, perdón para los puristas de Black Sabbath y la gente que lo está viendo, pero es la verdad. O así yo lo veo, porque además yo crecí con Judas Priest. O sea, las bandas de los 70s, que ya no escuché en su mejor momento, como Black Sabbath, Purple, pues sí los respeto, y Led Zeppelin, no sé. Pero Judas Priest es una banda de mi tiempo, de mi generación, y por eso la aprecio de esa forma, ¿no? Pero bueno, sí conocía cierto. Bueno, qué polémico, pero ya nos diste pauta para hacer otro programa. Los titanes del heavy metal, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Pero ya lo haremos. No, Metallica no, ni Megadeth. Metallica, bueno, sí, claro que sí. Bueno, ya lo haremos. Andrés, lo que quieras decirnos, tus conclusiones. Pues bueno, también para comentarles que acuérdense que cuando se grabó este disco se grabó en 2 partes, ¿no? Se grabó una parte, luego salieron de gira y regresaron porque inclusive habían canciones que ellos decían que no estaban a la altura del disco y después regrabaron otras que son canciones que yo diría que las deberían de sacar en algún momento, en alguna caja, en alguna reedición de 50 años, lo que sea, y vale la pena. Es un disco que le hicieron una novela gráfica y Raúl nos va a hablar más adelante de eso. Yo soy diseñador gráfico, la verdad también me impactó el arte de este vinil, porque bueno, en esa época no era CD, sino que era vinil. Y ver esa águila llegando con esa fuerza y el águila en 3D y el logo en 3D, que ya lo tenía Judas, pero pues aquí se ve como más fuerte. Para mí me impactó, visualmente siempre me ha impactado mucho el arte y por eso estudié diseño gráfico, eso fue uno de los factores. Y el verlo así en grandote era así como que, wow, esto es una portada de heavy metal. Sé que ya habían sacado algunas y otras bandas, Black Sabbath y todo eso, con portadas, digamos, más oscuras o cosas así, pero como decían ustedes hace rato, esto es heavy metal, esto es cuero, esto es poder, esto es metal, ¿no? Y esto para mí viene reflejado en la carátula. Entonces, ¿qué se les puede decir a todos los que han escuchado este disco? No tienen nada que decir, no tenemos nada que decir, pero al que no ha escuchado este disco, dele play, que con ese intro que arranca este disco con The Hellion, ya pateó el culo de todo el mundo, con eso dice uno, ya, listo, eso es heavy metal, esto es Judas Priest y esto es poder. Ok, Francisco, te cedo la palabra a tus conclusiones. Pues nada, agradecerles a todos, Armando, gracias por invitarme y a todos los panelistas por esta plática. Yo no conozco a alguien que sea metalero y que le guste el Scream y que le guste Judas Priest, que no le guste Screaming for Vengeance. Yo creo que podemos decir, está mejor el otro, está mejor pero bueno, nadie va a negarle, desde luego, su lugar en la discografía y en la historia del metal a este extraordinario disco. Y aparte, yo creo que sí es un disco que el track, el que le da título al disco, Screaming for Vengeance, es el primer escarceo de Judas Priest con un metal, pues no quiero decir más underground, porque efectivamente es un disco más comercial, pero como más agresivo, más todo. No sé, después eso lo retomaron. Quiero pensar en algunas rolas, o sea, esa canción, lo que le quiero decir, esa canción la podían haber grabado para el Painkiller y hubiera quedado, porque era Judas Priest un poquito ya más metalero, más agresivo, con más filo. No sé, es un disco extraordinario, no conozco a nadie que no le guste, y realmente al metalero que no le guste, pues sí hay que verlo como bicho raro, ¿no? Claro. Oye, Raúl, pues one life I'm gonna live it up, la famosa frase de You've got another thing coming. Y el arte, pues lo que yo sabía es que fue una idea grupal de todos los integrantes. Pero tú platícanos. Fue una idea grupal y que surge nuevamente de una situación polémica, pero que además fue una opinión en conjunto, ¿no? Ustedes saben que para British Steel había un artista polaco, un artista visual de apellido Saibo, que es el que diseña British Steel, que es una portada icónica y que realmente es famosa y que a todos nos gusta, ¿no? Sin embargo, cuando sale Point of Entry,
que pues es el disco polémico, el disco que está en medio, ¿no? De todo este suceso, que a mí en lo personalmente me encanta. O sea, es un disco con también rola tras rola tiene sus propias peculiaridades. Desert Plains, que decía Francisco, bueno, pues es un himno, ¿no? Es un himno de vida. Pero bueno, sale la portada primero en Inglaterra y el mismo Saibo la diseña, es la portada que conocemos del Camino, y bueno, pues no se me hace mala, pero a todos los integrantes de Judas, a los 5, les pareció horrenda, y pues querían hacer algo al respecto. Ahí es donde entra este personaje que se llama John Berg, que él era el director artístico de Columbia en Estados Unidos, y él, pues, de sus polainas, decide sacar la portada alternativa que conocemos, que es la que tiene ese pico hacia el horizonte, y bueno, pues resultó peor, ¿no? Porque no solo no le gustó a los integrantes del grupo, sino a nadie. O sea, la misma compañía fue esa edición para Estados Unidos y fue una portada que verdaderamente pues le dio al traste más en la cuestión visual a ese álbum. Entonces, cuando deciden en conjunto darle un refresh a todo esto, y para Screaming for Vengeance echan mano de Doug Johnson, que pues era un ilustrador canadiense que vivió muchos años en Nueva York. Él es oriundo de Toronto, y bueno, trabajó mucho con grupos y sobre todo también con artistas variopintos, ¿no? De otros estilos de música. Él hizo gran parte de carteles ilustrativos para Sports Illustrated, la revista famosa, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, en el aspecto de música clásica, hacía carteles para teatro y para conciertos de música clásica, que hizo para Leonard Bernstein y para muchísimos directores de orquesta. Entonces era un tipo con un bagaje impresionante. Lo contratan y en conjunto, porque no nada más fue propuesta de él, sino también los demás tuvieron aporte, deciden echar mano de un arte visual que estaba muy metido en el pop art, y lo podemos ver en la portada de Screaming for Vengeance, y le da un aspecto asimétrico futurista, ¿no? Y eso es lo que es la portada de Screaming for Vengeance, que esta es la reedición que se da del 30 aniversario, que sale en Picture Disc, y bueno, pues como podemos ver, está clarísimo, ¿no? O sea, el diseño, la forma del Hellion. Esto también es importante comentarlo. El Hellion es un nombre que ya traía en la cabeza Rob Halford, que había leído en alguna novela, pero nuevamente mete sus tenazas señor John Berg. Él dice que se le atribuye el nombre del Hellion a él, ¿no? Que él era el director artístico, pero al final, pues yo creo más en la versión de Halford. Entonces, la relación con Doug Johnson se va también para el Metallian, que es el otro personaje que aparece en el disco de Defenders of the Faith, y termina con Turbo. Y bueno, pues nos damos cuenta que es ese mismo pop art futurista, con una geometría increíblemente innovadora, y bueno, pues al final eso también le da un punto muy valioso a este álbum, ¿no? Que pues también en el aspecto visual, y que pudieron llevarlo al escenario, sobre todo esa gira con Defenders of the Faith, cuando está el Metallian saliendo, es increíble. O sea, la verdad es que supieron hacer también una conexión muy importante en lo que era la música, el arte visual, y sobre todo que a los fans nos los llevaran en vivo al escenario, pues fue pues oro molido al final, ¿no? Perfecto, pues amigos, muchísimas gracias por esta gran conversación que tuvimos de Judas Priest, Screaming for Vengeance. Ya haremos más programas porque su discografía es muy amplia. Yo creo que este es el inicio de programas dedicados a Judas. Espero tenerlos en los siguientes programas que hagamos, o vamos a buscar a más gente que quiera participar. Les doy las gracias a Raúl, a Francisco, a Gabriel, Andrés. Un placer verlos, amigos. Gracias. Y a todos los que nos vieron hoy, pues muchísimas gracias. Gracias por seguir el canal. Cuídense y nos estamos saludando en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Priest.